1980 marcó una era dorada para el rock. Guitarras poderosas, excesos y actitudes que no pedían permiso. Pero con la rebeldía llegó la censura. Algunas canciones fueron tan provocadoras que no solo escandalizaron al público, fueron vetadas en la radio y restringidas en las primeras transmisiones de MTV, además de ser señaladas por grupos conservadores. Una de ellas fue tan polémica que dio origen a la etiqueta Parental Advisory, cambiando para siempre la historia de la música. Hoy descubrirás las canciones de rock más censuradas de los años 80. Quédate hasta el final, porque la última terminó en los tribunales. Comencemos. Número 10. Relax, de Frankie Goes to Hollywood. Nadie esperaba que una canción lanzada en 1983 provocara tanto pánico cultural sin decir nada explícito. Relax, escrita por Frankie Goes to Hollywood, apareció primero como sencillo debut, antes de formar parte del álbum Welcome to the Pleasure Dome en 1984. Aún así, fue vetada casi de inmediato por varias emisoras británicas, incluida la BBC, no por una frase concreta, sino por la sensación que transmitía. Lo curioso es que gran parte de la polémica no nació de la canción, sino por su sonido provocador, la imagen del grupo y la manera en que los medios hablaban del tema, lo que hizo que muchos asumieran intenciones escandalosas. En lugar de analizarla musicalmente, la reacción fue moral. La censura llegó rápido, impulsada por el miedo a lo que representaba más que por lo que realmente decía. El efecto fue exactamente el contrario al esperado. Al ser retirada de la radio, Relax despertó una curiosidad masiva y se convirtió en un fenómeno. Alcanzó el número 1 en el Reino Unido, fue un éxito en gran parte de Europa y Australia y logró llegar al top 1 del Billboard Dance Club Songs en Estados Unidos, demostrando que prohibir una canción en los años 80 podía convertirla en un himno generacional. Con Relax, la industria aprendió una lección incómoda. La censura ya no apagaba la música, la amplificaba. Esta canción no solo lanzó la carrera de Frankie Goes to Hollywood, también dejó claro que el verdadero conflicto no era la música, sino el miedo al cambio cultural que venía con ella. Número 9. Looks That Kill, de Motley Crue. El problema con Looks That Kill no fue una palabra específica ni una frase provocadora, fue la imagen. En una década donde la televisión empezaba a decidir qué era aceptable mostrar, Motley Crue entendió que la estética podía incomodar tanto como la música. Desde el primer vistazo, la banda parecía diseñada para provocar rechazo en un sistema que aún intentaba imponer límites visuales claros. La canción fue lanzada en 1983, escrita principalmente por Nikki Sixx e incluida en el álbum Shout at the Devil, el trabajo que consolidó el rostro más oscuro y agresivo del grupo. No era solo un tema más dentro del disco, era una declaración de identidad en un momento en que el metal comenzaba a chocar de frente con la cultura dominante. Desde la mirada de la televisión y de muchos padres, aquello cruzaba una línea peligrosa. El maquillaje, el cuero, las actitudes desafiantes y la narrativa visual violenta del video activaron alarmas. MTV limitó su rotación en horarios familiares y sectores conservadores señalaron al grupo como una mala influencia. El conflicto no estaba en el mensaje literal, sino en lo que esa imagen representaba. El intento de contención tuvo el efecto contrario. Looks That Kill ganó fuerza en la radio rock, mantuvo presencia constante en MTV y ayudó a expandir el alcance de Motley Crue en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. En los 80s, la censura ya no reaccionaba solo a letras explícitas, sino al miedo a una imagen que desafiaba lo establecido y se negaba a ser ignorada. Número 8. Hot for Teacher, de Van Halen. El problema con esta canción no fue una palabra, ni un verso polémico, fue una idea. En los años 80 había temas que simplemente no se suponía que el rock tocara, y
Hot for Teacher cruzó ese límite desde el título. Antes de que alguien analizara la música, muchos adultos ya se sentían incómodos con lo que creían que representaba. La canción fue lanzada en 1984, escrita por Eddie Van Halen e incluida en el álbum 1984. Musicalmente era explosiva, exagerada y llena de humor, muy en la línea de Van Halen. Pero ese tono burlón chocó con un contexto donde padres y escuelas observaban al rock con creciente desconfianza, temiendo su influencia sobre los jóvenes. El verdadero conflicto estalló con el videoclip. Ambientado en una escuela y cargado de caricatura y exageración, convirtió la polémica en algo visual. Aunque MTV lo transmitió con frecuencia, también recibió quejas constantes de adultos que lo consideraban inapropiado. No importaba que fuera una sátira. Para muchos, la imagen bastaba para sentir que la autoridad estaba siendo ridiculizada en televisión abierta. Mientras los adultos reaccionaban con alarma, el público joven respondió con entusiasmo. Hot for Teacher tuvo una fuerte presencia en la radio y la televisión en Estados Unidos, además de un impacto notable en Canadá, Australia y Europa. Más allá del éxito, la canción dejó clara una fractura generacional. Para unos era diversión desbordada, para otros una amenaza cultural. No fue censurada por ser explícita, sino por demostrar que el rock de los 80s ya no pedía permiso, y eso era lo que realmente inquietaba. Número 7. I Want Your Sex, de George Michael. Cuando esta canción apareció, la reacción fue inmediata. I Want Your Sex fue lanzada en 1987, escrita por George Michael e incluida en su álbum solista Faith. Desde el título, muchos medios y emisoras decidieron no ir más allá. La palabra sex bastó para que varias radios, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, la consideraran inapropiada sin analizar su verdadero mensaje. Para George Michael, no se trataba de una provocación, sino de hablar con franqueza sobre relaciones adultas, compromiso y consentimiento, un enfoque poco habitual en la música pop dominante de ese momento. Sin embargo, esa intención quedó enterrada bajo una lectura superficial que nunca llegó a profundizar. Desde la perspectiva de muchas radios y patrocinadores, el problema era simple: sonar arriesgado podía costar dinero. Varias emisoras en Estados Unidos y el Reino Unido optaron por editarla o sacarla completamente del aire. Lo que ocurrió después fue predecible, aunque nadie lo admitiera. La canción no desapareció, creció. Se convirtió en un éxito internacional y Faith terminó como uno de los discos más vendidos de la década. Este episodio dejó al descubierto una realidad incómoda. En los 80s a veces no se castigaba el mensaje, sino la honestidad sin rodeos. Y cuando el pop y el rock dejaban de insinuar y empezaban a hablar claro, el sistema prefería mirar hacia otro lado. Número 6. We're Not Gonna Take It, de Twisted Sister. Esta canción no nació como un escándalo, sino como un reflejo. We're Not Gonna Take It apareció en 1984, escrita por Dee Snider e incluida en el álbum Stay Hungry. Para muchos jóvenes era un grito simple y directo contra la presión cotidiana. Para ciertos adultos era algo mucho más inquietante. En plena década de los 80, escuchar a una generación decir «ya basta» encendió alarmas inmediatas. El conflicto no estaba tanto en la letra clara y repetitiva, sino en lo que simbolizaba. Padres y organizaciones conservadoras acusaron a la canción de promover rebeldía, desobediencia y falta de respeto a la autoridad. El videoclip, con su exagerada confrontación entre padres e hijos, era una parodia, pero fue interpretado como una representación peligrosa de violencia juvenil. No se discutía la intención humorística, sino el temor a lo que podía provocar. La polémica escaló cuando el debate salió de la música y entró a la política. En 1985, el Parents Music Resource Center,
un grupo fundado por esposas de senadores para presionar por la censura de letras consideradas dañinas, llevó el tema al Senado de Estados Unidos. Dee Snider fue citado a declarar y defendió públicamente la canción, negando que incitara a la violencia o al rechazo social. Aquella audiencia convirtió un himno de rock en un asunto institucional. Mientras el sistema intentaba poner límites, el público respondió con fuerza. We're Not Gonna Take It se convirtió en el mayor éxito de Twisted Sister, dominó la radio y MTV en Estados Unidos y ganó popularidad en Canadá y Europa. Con el tiempo, la ironía fue evidente. Una canción acusada de peligrosa terminó sonando en estadios, anuncios y eventos familiares. El problema nunca fue la música, sino el miedo a que una generación encontrara su propia voz y decidiera usarla sin pedir permiso. Número 5. Eat Me Alive, de Judas Priest. Esta canción empezó a generar ruido antes de que muchos la escucharan completa. Eat Me Alive apareció en 1984 dentro del álbum Defenders of the Faith, escrita principalmente por Rob Halford. El título, directo y provocador, fue suficiente para incomodar a quienes ya miraban al heavy metal con recelo. No importaba el contexto ni la música. La sospecha se activó de inmediato. En Estados Unidos, asociaciones de padres, grupos religiosos y comentaristas de televisión comenzaron a citar la canción como ejemplo de lo que, según ellos, estaba yendo demasiado lejos. La letra fue interpretada como una referencia sexual explícita. Halford explicó que se trataba de una metáfora ligada a fantasía y dominio, un recurso habitual dentro del imaginario del metal, pero esa explicación no circuló con la misma fuerza que la acusación. El momento clave llegó cuando Eat Me Alive fue incluida en la lista Filthy 15 del Parents Music Resource Center, un grupo creado para presionar a la industria musical y advertir a los padres sobre canciones consideradas inapropiadas. De pronto, el tema dejó de ser solo parte de un disco y pasó a ser un símbolo, no porque hubiera cambiado la música, sino porque alguien decidió señalarla con el dedo y decir, esto no debería estar aquí. Mientras eso ocurría, Judas Priest siguió creciendo. Defenders of the Faith reforzó su impacto en Estados Unidos, donde el metal británico conectó con fuerza. Con el tiempo, Eat Me Alive dejó algo más que polémica. Dejó la sensación de que, a veces, la música no incomoda por lo que dice, sino porque obliga a escuchar cosas que muchos preferirían no nombrar, y cuando una canción logra eso, ya hizo su trabajo. Número 4. One in a Million, de Guns N' Roses. Police and niggas, that's right. Get out of the 1 in a million, babe. Cuando se lanzó, One in a Million generó un fuerte revuelo por la crudeza de su lenguaje. Escrita por Axl Rose, fue incluida en el álbum Appetite for Destruction, publicado en 1987. Desde el inicio, parte del público y varios medios la consideraron ofensiva por abordar temas como racismo y actitudes sociales extremas, algo que en la década de los 80 encendió alertas culturales. El conflicto se intensificó cuando sectores conservadores de Estados Unidos denunciaron la letra, argumentando que fomentaba odio y discriminación. Aunque Axl Rose defendió la canción como un reflejo de experiencias personales y no como un mensaje literal, muchos oyentes y críticos la interpretaron de forma distinta, convirtiéndola en un caso recurrente en debates sobre responsabilidad artística y libertad de expresión. A pesar de las críticas, la canción contribuyó al impacto global de Appetite for Destruction. El álbum fue un éxito masivo en Estados Unidos y conectó con fuerza en el Reino Unido, Alemania y Australia. Lejos de frenar a la banda, la polémica amplificó la atención mediática y reforzó su imagen como un grupo provocador, directo y sin filtros. One in a Million dejó en evidencia cómo la controversia puede convertirse en un motor de fama. Más allá del contenido del tema, lo que provocó debate fue la interpretación pública y la sensibilidad cultural del momento.
Guns N' Roses demostraron que enfrentar críticas no solo fortalecía su identidad artística, sino que también ampliaba su alcance entre oyentes dispuestos a cuestionar los límites de la censura. Número 3. Like a Prayer, de Madonna. Cuando esta canción apareció, algo quedó claro de inmediato: no iba a pasar desapercibida. Like a Prayer fue lanzada en 1989, escrita por Madonna e incluida en el álbum del mismo nombre. La mezcla de pop con gospel sonaba familiar, pero la imagen y el mensaje que la rodeaban apuntaban en una dirección mucho más incómoda. El verdadero punto de quiebre fue el videoclip. Imágenes religiosas combinadas con erotismo y simbolismo social provocaron una reacción inmediata, sobre todo en Estados Unidos. Organizaciones religiosas y comentaristas conservadores acusaron a Madonna de cruzar un límite que, para muchos, no debía tocarse en la cultura popular. La discusión dejó de ser musical y pasó a ser cultural. Las consecuencias fueron visibles y directas. Varias cadenas criticaron el video y Pepsi rompió públicamente su relación con Madonna tras la presión mediática. Todo ocurrió apenas días después de haber lanzado una campaña publicitaria junto a ella. La artista defendió la obra como una reflexión sobre fe, perdón y amor, pero el impacto visual pesó más que cualquier explicación. Lejos de frenarla, la controversia impulsó la canción. Like a Prayer llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y lideró las listas en varios países. Este episodio dejó algo claro: incomodar también es una forma de poder. Y cuando el pop se atreve a tocar símbolos intocables, ya no es solo entretenimiento, se convierte en historia. Número 2. Darling Nikki, de Prince. La reacción a esta canción no comenzó en la radio ni en la televisión. Comenzó en un espacio privado, cuando Darling Nikki apareció en 1984 dentro del álbum Purple Rain. Pocos imaginaron que una sola escucha bastaría para desatar uno de los conflictos culturales más importantes de la década. Escrita por Prince, la canción hablaba de sexualidad sin filtros, algo que incomodó desde el primer momento. El punto de quiebre llegó cuando padres y comentaristas comenzaron a señalarla como ejemplo de contenido inapropiado. La discusión se expandió rápidamente y dejó de girar en torno al artista para enfocarse en una pregunta más amplia: ¿quién debía decidir qué podía o no escucharse? Darling Nikki se convirtió en símbolo de un debate que iba más allá del pop. La presión tomó forma institucional con la intervención del Parents Music Resource Center, un grupo que utilizó la canción como caso emblemático para exigir advertencias en la música. No se trató de una prohibición directa, sino de forzar a la industria a reconocer públicamente que ciertos contenidos debían ser señalados antes de llegar al público. El resultado fue irreversible. De esta polémica nació el sello Parental Advisory, una etiqueta que transformó para siempre la forma de consumir música. Mientras Purple Rain dominaba las listas internacionales, Darling Nikki quedó marcada como la canción que obligó al sistema a reaccionar. Prince no solo provocó conversación, cambió las reglas, y cuando una canción logra eso, deja de ser un éxito para convertirse en historia. Número 1. Suicide Solution, de Ozzy Osbourne. Antes de llegar a los tribunales, esta canción ya había encendido una alarma difícil de apagar. Cuando Suicide Solution apareció en 1980, incluida en Blizzard of Oz y escrita junto a Bob Daisley, muchos escucharon algo que no esperaban. Para Ozzy, la letra hablaba de alcoholismo y autodestrucción. Para parte del público sonaba como algo mucho más peligroso. Esa diferencia bastó para desatar la polémica. La tensión creció cuando el debate salió de la música y entró en la conversación pública. En Estados Unidos, medios y grupos conservadores comenzaron a señalar la canción como ejemplo de la supuesta influencia dañina del heavy metal.
La interpretación pesó más que la intención. Lo que para unos era una advertencia, para otros se convirtió en una amenaza cultural que debía ser detenida. El punto de quiebre llegó cuando el conflicto alcanzó los tribunales. Familias responsabilizaron a la canción por tragedias personales y la discusión entró en un terreno inédito, si una obra artística podía ser juzgada como un acto. Ozzy negó cualquier mensaje suicida, mientras el sistema intentaba poner límites a algo imposible de medir, el impacto emocional de la música. Mientras Blizzard of Ozz seguía creciendo en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, Suicide Solution quedó marcada por algo inédito. Llegó a una corte. Ninguna otra canción de este ranking cruzó ese límite. Desde entonces, el rock ya no solo fue escuchado o criticado, empezó a ser juzgado. Antes de irnos, recuerda algo. Estas canciones no fueron censuradas por sonar mal, sino por incomodar a su época. El rock siempre ha sido eso, un espejo incómodo. Si quieres seguir explorando estas historias, al final te dejo 2 videos más para continuar el viaje. Nos vemos allá, amigo rockero.